Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida y a la vez agradecerles por acompañarnos de manera virtual. Antes de presentarles a nuestro invitado, quería comunicarles que este evento lo estamos transmitiendo vía Zoom y en simultáneo por Facebook Live. Si tuvieran alguna pregunta, les agradeceremos nos la hagan llegar por el chat para ser respondida después de la conferencia. Una nota más, aquellos que no puedan ingresar por el Zoom, por favor, pueden entrar por el Facebook. Gracias. Ahora sí, esta noche se está conectando desde los Estados Unidos el doctor Ricardo Li Yuen, especialista en gastroenterología, y nos trae el tema enfermedades gastrointestinales más comunes, sus síntomas, prevención y recomendaciones. Nos hablará de los últimos avances y tratamientos que él aplica en los Estados Unidos para las condiciones que más nos afectan en el Perú. La trayectoria académica del doctor Ricardo Li en los Estados Unidos empieza con un bachillerato en biología en la Universidad de California, Irvine, donde se gradúa con honores magna cum laude. Y luego hace su maestría en farmacología y toxicología en la Universidad de California, Davis, y se gradúa con la mención Distinguished Scholar. Es en la Escuela Feinberg de Medicina en la Universidad Northwestern en Chicago, donde obtuvo el título de médico para luego hacer la residencia en medicina interna y la especialidad de gastroenterología y hepatología en el Hospital de la Universidad de Minnesota en Minneapolis. Un factor decisivo para trasladarse a Milwaukee fue trabajar al lado del doctor Joseph Keenan, considerado en gastroenterología como un pionero y quien ha sido galardonado con el Silver Award, equivalente al Premio Nobel. Si el calibre de los mentores que formaron al Dr. Li, con quienes trabajó, son un vector del rumbo que tomó su carrera, lo que siguió fue brillante, pues ha sido reconocido oficialmente por la organización Best Doctors, la cual reúne a los médicos especialistas de mayor prestigio en su campo. Y estos, mediante un sistema de votación, eligen al mejor médico de la especialidad. El doctor Ricardo Li ha integrado en más de una oportunidad la lista ganadora de The Best Doctors in America. Además de haber sido honrado con otros premios, honores y reconocimientos, ha publicado varios artículos y ha sido invitado a presentar sus investigaciones médicas en reuniones científicas a nivel nacional e internacional. Actualmente es el jefe del Departamento de Gastroenterología en el Ascension St. Francis Hospital, que es parte del grupo GI Associates, y a través de ellos está afiliado a varios hospitales en Milwaukee. Es miembro del Colegio Americano de Gastroenterología, de la Asociación Americana de Gastroenterología y de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Su gran mérito está, en realidad, en la enorme estima de la que él goza por parte de sus colegas, el personal médico con el que trabaja, sus pacientes, incluido haber sido líder en la Sociedad Médico Hispana de Milwaukee. Y así, Chi-Wei, es para nosotros un gran honor tenerte como invitado y en nombre de la Asociación Peruano-China darte un caluroso bienvenido. Te escuchamos, por favor. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un honor aceptar tu invitación y que me invites para esta conferencia para poder brindarle una información educativa a toda nuestra gente. Vamos a comenzar aquí con la presentación. Ok. Buenas noches a todos. Esta presentación educativa es para informarles de los diferentes problemas gastrointestinales más comunes que afectan a la población. Trataré los temas de reflujo, cáncer colorectal, hígado graso y cáncer al estómago.
Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esta enfermedad es bien común. Un 60% de la población sufre acidez estomacal al menos una vez al mes. Y otro 20 a 30% de la población experimentan acidez por lo menos una vez por semana. Este diagrama, ven que este es el estómago y este es el esófago, y ven cómo el ácido del estómago, que normalmente no debería ir al esófago, generalmente, normalmente el ácido del estómago va al intestino delgado, pero en los pacientes con reflujo, el ácido del estómago va al esófago. Y esto puede causar problemas como que vamos a discutir en los siguientes slides. ¿Qué es la acidez estomacal? Es un fenómeno físico mediante el cual el ácido del estómago regresa al esófago, causa ardor, sabor agrio o amargo del ácido en la parte posterior de la garganta, y si se presenta con una frecuencia de 2 veces más por semana, o si la comida se le queda pegada o atracada, o tiene pérdida de peso, esto podría tratarse de reflujo. ¿Cuáles son los tratamientos para la acidez estomacal? La primera línea del tratamiento es modificaciones al estilo de vida. Lo primero es evitar el café. El café es una de las bebidas más dañinas para el esófago, por la acidez. Todo tipo de café, aunque sea decafeinado o regular, los dos tipos de café, por el ácido, causa que el esófago, el esfínter del esófago inferior se relaje y el ácido suba del estómago al esófago. La menta, las grasas, la comida picante y productos a base de tomate, comidas cítricas, frutas cítricas como la naranja, la piña, el limón, el tomate, la toronja, la pizza, las bebidas alcohólicas y gaseosas. El dejar de fumar. La nicotina hace que el esfínter del esófago se relaje y el ácido del estómago suba al esófago. El bajar de peso. Cuando uno está subido de peso, la presión intraabdominal se sube y eso hace que el ácido se suba al esófago. No comer de 2 o 3 horas antes de acostarse, porque cuando uno está acostado, el ácido sube del estómago al esófago. Evitar llevar prendas de vestir apretadas, pues esto hace que la presión intraabdominal suba y el ácido del estómago al esófago sube. En esto mismo uno puede ver que, por ejemplo, en las mujeres embarazadas, donde hay la presión intraabdominal es más elevada, muchas mujeres embarazadas tienen reflujo. Levantar la cabecera de la cama, poner una viga debajo de la cama para evitar que el ácido del estómago suba al esófago. ¿Cómo tratamos el reflujo? La primera línea con antiácidos como los TAMS, Mylanta, Melos. También usamos bloqueadores de H2, los receptores de H2 que producen ácido. Realmente medicinas bien comunes como la famotidina, cimetidina, le dicen el Pepsi, el Tagamet, pero la ranitidina, quiero mencionar que la ranitidina, que es una medicina que lo hemos usado por muchos años, como cerca de 40, 50 años, una medicina bien común que todo el mundo la usa, que se usa frecuentemente. El año pasado, en octubre del año pasado, se encontraron un componente carcinógeno que se llama NDMA en octubre del año pasado. Y en Estados Unidos, en abril primero, lo sacaron del mercado. Así que tengan mucho cuidado de estar tomando santa ranitidina si todavía lo tienen en el mercado. Inhibidores de la bomba de protones. Esta es la mejor medicina porque corta el ácido como 95% del tiempo, como el omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, rabeprazol, dexlansoprazol. Hay muchas medicinas que son muy buenas y los efectos secundarios son bien bajos. ¿Te puedes formar?
Pero está en inglés. El orden de tratamiento, primero hacemos cambios al estilo de vida. Si eso no funciona, medicamentos. Y si los medicamentos, a pesar de tomar medicamentos, todavía están con problemas, cirugía es la última opción. Cuando uno tiene que acudir al médico, es cuando, si tiene que tomar medicamentos por lo menos 2 veces por semana. En nuestra práctica, definimos el reflujo, que si una persona que tiene 2 veces por semana reflujo, 6 semanas consecutivas. Disfagia es cuando la comida no baja bien o se traga. Y si uno tiene sangrado, uno pierde peso sin querer, involuntariamente. Cuando uno tiene una tos crónica, que el neumólogo dice que ha dicho que no es eso del pulmón, tos crónica también es una de las condiciones de que reflujo puede ocasionar, y dolor fuerte en el pecho. Tengo muchos pacientes que creen que tienen dolor de pecho, van al cardiólogo y creen que han tenido un ataque de corazón, y en verdad, después de hacer todas las pruebas del corazón, al final termina siendo reflujo. ¿Por qué la acidez estomacal y el reflujo no son condiciones médicas triviales? Porque primero, que puede causar esofagitis, que es irritación del esófago. Después puede causar la enfermedad de Barrett, que de tanta acidez, el ácido que sube del estómago al esófago comienza a cambiar las células del esófago, y esas células se vuelven precancerosas. Estenosis péptica es que de tanto acidez se comienza a cerrar el esófago y uno no puede comer bien, y la comida se le atraca y no baja. El ácido del estómago puede subir tan arriba que puede ocasionar que hay erosión del esmalte de los dientes. También te puede causar asma, dolor de pecho, problemas con otros órganos como con los oídos, nariz y garganta, porque te causa tos crónica, irritación de la garganta, laringitis y ronquera. Y al final, si no es tratado, en un % pequeño de los casos, se puede convertir en cáncer de esófago. ¿Qué tipo de pruebas se necesitan para evaluar reflujo? Una endoscopía, que es un tubito que ponemos, que es flexible, con una cámara de televisión al final del tubo. Uno está con anestesia, lo pasamos por la boca y pasamos por el esófago, el estómago, el intestino delgado, y con eso podemos diagnosticar reflujo, ver condiciones como una hernia hiatal y gastritis. Manometría esofágica o pH esofágico. En el pasado se usaba mucho que se ponía un tubito bien largo por la nariz y se lo metían hasta el esófago y medían la acidez del esófago y se lo dejaban por 24 horas. Como verán, esta prueba es bien incómoda, ya mucha gente no lo acepta, no lo tolera, y ahora tenemos el estudio de Bravo, que con una endoscopía hago una endoscopía y pongo una pequeña píldora y lo pongo en el esófago y se queda por 48 horas, y eso te lee los números, te lee el pH o la acidez del esófago por 48 horas. La evolución del reflujo. Primero, vemos acidez estomacal esporádica. Cuando esto se pone más frecuente, como dijimos, 2 veces por semana, episodios de reflujo por 6 semanas consecutivas, se llama reflujo. Este reflujo, después de meses, te puede dar esofagitis, que es irritación del esófago. 10 a 20% de pacientes con esofagitis o con reflujo tienen la chance de convertirse al síndrome de Barrett, que es un síndrome en donde hay células precancerosas en el esófago, y si esto no es tratado, 0.2 a 0.5% por año, hay una chance de que el Barrett se convierte en cáncer de esófago. ¿Cuál decías? Como aquí en este gráfico vemos un estómago y un esófago normal, el ácido del estómago subiendo al esófago, creando irritación, esofagitis,
o creando esofagitis erosiva con úlceras en el esófago. Puede crear estenosis péptica, comienza a cerrarse el esófago. Puede esto progresar hasta síndrome de Barrett. Ve cómo cambian las células, ha cambiado de color. Este es tejido normal, el que es medio rosadito, y el que es color salmón es tejido abnormal de todo lazo que ha cambiado la configuración del esófago. Y si esto no es tratado, se puede convertir en cáncer de esófago. Los puntos más importantes. La acidez estomacal es una condición común, pero no trivial. Si es frecuente, consulte a su médico para realizar una endoscopía. Reflujo está asociado con Barrett's y cáncer de esófago. Se puede manifestar en el pulmón, garganta, nariz. Con un tratamiento eficaz puede librarse de los síntomas y evitar posibles complicaciones. El siguiente tema que voy a abordar es el cáncer colorectal. ¿Qué es el cáncer colorectal? El cáncer colorectal o del intestino grueso es una enfermedad en la cual se forman células malignas en el revestimiento interior del colon o del recto. El colon está formado por 1,5 metros de intestino grueso y los últimos 15 a 20 centímetros le corresponden al recto. ¿Cómo se detecta o detección del cáncer colorectal? La mayoría de cáncer de colon y recto se originan en crecimientos similares a las verrugas, llamados pólipos, que aparecen en el revestimiento interior del colon o recto. No todos los pólipos tienen el potencial de transformarse en cáncer, pero aquellos que tienen la capacidad se denominan adenomas. En la mayoría de los casos, a un adenoma le lleva más de 10 años en convertirse en cáncer. Por esta razón, algunas pruebas para prevención del cáncer son eficaces a pesar de que se realicen con intervalos de 10 años. Sin embargo, un intervalo de 10 años es muy largo en las personas con fuertes antecedentes familiares de cáncer colorectal. Aquí te demuestro una figura de, este es el recto, este es el intestino grueso o el colon, la parte sigmoidea, la parte descendiente, la parte transversa y en la parte ascendiente. Ven, dentro del colon se ven pólipos que son verruguitas. Y estos pólipos, con el tiempo, depende del tamaño y la patología del pólipo, se puede convertir en cáncer de colon. No entendía. ¿Cómo se detecta el cáncer colorectal? Detectar significa buscar cáncer o pólipos cuando los pacientes no presentan ningún síntoma. La posibilidad de sobrevivir el cáncer colorectal aumenta dramáticamente cuando se detecta antes de que los síntomas se presenten, y la identificación y extirpación de pólipos antes de que se vuelvan cancerosos realmente previene el desarrollo de un cáncer colorectal. ¿Quiénes tienen riesgo de presentar cáncer colorectal? Toda persona que tenga 50 años o más de edad, historial de cáncer de colon en la familia, y mujeres con cáncer de útero o de ovario diagnosticado antes de los 50 años. Los síntomas del cáncer colorectal. Esto depende de la ubicación del cáncer. Si el cáncer se encuentra en el lado izquierdo del colon o el recto, en la parte sigmoidea, realmente se presenta como sangrado rectal. Si el cáncer se presenta en el dolor derecho, se presenta como dolor abdominal, cambios en los hábitos intestinales. Un ejemplo, si es que una persona es regular y cambia la regularidad, o a veces se pone más estreñida o le da más diarrea. Debilidad. Una persona se pone débil, comienza a perder de peso cuando el cáncer está más avanzado, y como puede perder sangre en una manera crónica y despacio sin ver, una persona se puede poner anémica, el nivel de hemoglobina baja, y por eso uno se pone anémica, pierde peso y se pone débil. ¿Por qué es importante hacerse los exámenes de prevención? El cáncer colorectal es el cuarto
cuarto tipo de cáncer que causó más muertes en el Perú en el 2018 y es la tercera causante de muertes en Estados Unidos. En Estados Unidos, 1 de cada 20 personas van a desarrollar cáncer de colon, y los pólipos en hombres, 1 de cada 4 hombres después de los 50 años tiene pólipos y 1 de cada 5 mujeres. Los adenomas pueden crecer durante años y transformarse en cáncer sin producir ningún síntoma. Cuando ya presentan los síntomas, normalmente ya es muy tarde. Pruebas de detección disponibles. Se puede hacer una prueba de sangre oculta en las heces. El problema con esta prueba es, lo bueno que no es invasivo. El problema es que solamente la detección es baja, la sensibilidad es menos del 30%, o sea que muchos de los cánceres o de los pólipos no los detectan. Sigmoidoscopía, que es como la colonoscopía, pero solamente se llega al tercio inferior del colon. Se usaba mucho anteriormente, ya no, mucha gente ya no lo usamos. La prueba que se utiliza más y que es el patrón de oro, es la colonoscopía. La colonoscopía es una prueba donde un tubo delgado con anestesia, una cámara de televisión que entra por el recto y mira el colon por 1,5 metros. Tiene una sensibilidad, detecta 95% de pólipos y de cáncer. Es la mejor prueba que existe. Pero hay otra prueba que es el problema de la colonoscopía, que es invasivo. También puede haber complicaciones, pero las complicaciones son bien bajas. La chance de infección, perforación o sangrado es 1 a 10,000 colonoscopías. Se puede hacer colonografía por tomografía computarizada y por resonancia magnética. Es decir, te hacen una tomografía, una resonancia magnética del colon y se puede ver el colon bien. El problema es que los pólipos o los cánceres menos de 1 centímetro no lo detectan bien. Y uno cree porque es algo no invasivo, porque no hay ningún tubo que se introduce. El problema de estas pruebas es como no tienen anestesia y como lo que más causa, para visualizar el colon, tienen que poner aire. Y cuando ponen el aire, eso causa mucho dolor. El colon no tiene receptores de dolor, pero tiene receptores de distensión. Entonces, no tanto, o sea, yo puedo hacer una colonoscopia y sacar un pólipo y no te causa ningún dolor, pero si lleno el colon lleno de aire, esa distensión causa mucho dolor. Tengo muchos de mis pacientes que dicen que prefieren hacerse una colonoscopia 1000 veces más que hacerse una colonografía por tomografía computarizada o por resonancia magnética por el dolor que causa. Si hay muchos pacientes o personas que no quieren hacer nada, no quieren hacerse algo invasivo, hay una prueba que ha salido en los últimos 10 años que se llama prueba de Cologuard, que mide el ADN del colon. Recomendaciones. Para prevenir el cáncer del colon, ¿qué recomendamos? Se recomienda hacer una colonoscopia a pacientes de riesgo normal a partir de los 50 años. Se repite cada 10 años si no encontramos pólipos. De lo contrario, cada 3 a 5 años. ¿Cuándo es 3 y cuándo es 5 años? Si se encuentran 2 pólipos y ninguno de esos pólipos depende del tamaño y del número de pólipos. Si los pólipos son pequeños y hay 2 o menos, cada 5 años. Si hay 3 pólipos o pólipos grandes de más de 1 centímetro, cada 3 años. En personas con antecedentes familiares de cáncer colorectal, se recomienda realizarse una colonoscopia a partir de los 40 años, repitiendo cada 3 a 5 años. Cologuard, como habíamos mencionado antes, es una alternativa para personas de riesgo normal. Si tienes antecedente de cáncer de colon, esto no aplica. Y las personas que no quieren hacerse algo invasivo como una colonoscopia. El problema es que 10% de falso positivo en personas mayores de 65 años y esto se tiene que hacer cada 3 años. El siguiente tema que quiero abordar es hígado graso.
Voy a hablar sobre el hígado graso no alcohólico. ¿Qué es el hígado graso? Es la acumulación de grasa dentro de las células hepáticas. Ocurre en 25 a 31% de personas adultas en Sudamérica y Norteamérica. En África, cerca de 15%. Pero en nuestro país, en Sudamérica y en Norteamérica, es bien común. Generalmente, 1 de cada 3 personas tienen hígado graso. 5% de pacientes con hígado graso tienen esteatohepatitis, que es inflamación en el hígado. Si el esteatohepatitis no es tratado, se puede convertir en cirrosis. La mayoría de pacientes con hígado graso no tienen ningún síntoma. En este gráfico le voy a ilustrar la progresión del hígado graso. Se puede apreciar, este es un hígado normal, sin grasa. Este es un hígado que comienza a depositar grasa, pero sin inflamación. Después, 5% de pacientes con hígado graso tienen la chance de convertirse con esteatohepatitis, que es hígado graso con células inflamadas. Y 25% de pacientes con esteatohepatitis le da cirrosis del hígado. Y cirrosis del hígado, cuando uno tiene cirrosis, ya no es reversible. De hígado graso a hígado normal puede ser reversible, y también es reversible de esteatohepatitis a hígado graso, sin inflamación. ¿Qué causa el hígado graso y la esteatohepatitis? O diabetes o prediabetes, gordura u obesidad, colesterol elevado, triglicéridos elevados e hipertensión. ¿Cómo se diagnostica? Con análisis de sangre, midiendo las enzimas hepáticas, con una ecografía del hígado. La ecografía generalmente te dice que si ven grasa en el hígado, y al final, si hay una duda, con una biopsia de hígado, que ponemos una aguja bien grande, lo ponemos en el hígado y sacamos un pedazo de hígado para analizarlo. Los riesgos del hígado graso. Hígado graso sin inflamación no causa problema. Esteatohepatitis es un hígado inflamado. En 25% de pacientes se convierte en fibrosis, y sin tratamiento se convierte en cirrosis y cáncer de hígado. El número de trasplantes de hígado debido a esteatohepatitis ha aumentado tremendamente en los últimos 10 años por la epidemia de la obesidad. El año pasado en Estados Unidos tuvimos 7,000 trasplantes, hicimos 7,000 trasplantes de hígado, y 1,350 trasplantes fue por esteatohepatitis o por hígado graso. El tratamiento es bajar de peso. Si uno baja 5 a 10% de su peso, generalmente hace que los cambios sean reversibles. Con la alimentación, comer una comida bajo en carbohidratos, bajo en grasas, ejercicios, medicamentos o, por último, cirugía bariátrica. Hay que tratar el colesterol y los triglicéridos con medicamentos para reducir los lípidos, medicamentos para controlar la diabetes y evitar el consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Habíamos dicho que 25% de pacientes con esteatohepatitis se convierten en cirrosis. Si uno toma eso, el riesgo es el doble. O sea que pacientes que tienen hígado graso y toman alcohol tienen de 40 a 50% riesgo de convertirse en cirrosis del hígado. Mi último tema que abordar es el cáncer al estómago. ¿Por qué es importante el cáncer al estómago? Porque el cáncer al estómago ocupa el primer lugar como causa de mortalidad cancerígena en el Perú. El quinto lugar de tipo de cáncer que afecta a nivel mundial, y el riesgo es más alto en personas que provienen de Sudamérica, Asia y Rusia. En este cuadro, donde se ve el ranking de los países más afectados por cáncer del estómago, se puede observar que los primeros puestos son Corea del Sur con 40
nuevos casos por 100.000 personas, Mongolia 33, Japón 27 y la China cerca de 21. El Perú ocupa el noveno con 16 nuevos casos por 100.000 personas. El número de casos nuevos de cáncer en el Perú, ves, primero es la próstata, segundo es la mama, estómago es el tercero y colorecto es el cuarto. En este gráfico se puede apreciar los casos nuevos de cáncer y en las barras azules y en las barras celestes los casos de mortalidad y la mortalidad, los casos de cuántos han fallecido. Se puede apreciar que cáncer de próstata es el primero, pero no hay mucha muerte por cáncer de próstata. Cáncer de estómago es el tercero en número de cáncer de incidencia o nuevos casos de cáncer. Pero miren, cerca de 5.800 pacientes se diagnosticaron nuevos en 2018 y 80% de los casos, cerca de 4.600 casos, terminaron en muertes. Porque la mayoría de los casos que se detectan en el estómago se detectan en una fase avanzada y que en verdad la cura y el pronóstico no es favorable. Los síntomas: fatiga, sensación de hinchazón después de comer, sensación de saciedad después de ingerir pequeñas cantidades de comida, como la que se llama la saciedad precoz. Uno tiene mucha hambre, pero come rápido y rápido se llena. Eso es una de las cosas que uno tiene que preocuparse. Ardor de estómago intenso y persistente que no se va, fuerte indigestión que siempre está ahí, náuseas constantes, dolor estomacal, vómitos y adelgazamiento involuntario. Estos síntomas que yo les estoy explicando también se encuentran en muchas otras enfermedades gástricas, como el reflujo, como el estreñimiento, cuando uno siente hinchazón, cuando uno tiene gases o cuando uno tiene úlceras gástricas o tiene dispepsia. Por eso que los síntomas no son tan específicos. Por eso que cuando uno tiene uno de estos síntomas, es preferible ir al médico para tener un diagnóstico. Factores de riesgo: edad. La mayoría de cáncer de estómago ocurre en pacientes de 55 años para arriba. 70% de pacientes se diagnostica de 55 a 84 años. Un porcentaje menor, 6%, de 45 años o menor. El género afecta 2 veces más a los hombres en comparación de las mujeres. Raza también es importante. Por ejemplo, el riesgo es más alto en personas que provienen de Asia y Latinoamérica. En los hombres latinos y los hombres asiáticos tienen de 17.1 o 20.8 nuevos casos por 100.000 personas. Si eso compara a la gente de raza blanca, es la mitad. Los hombres de raza blanca tienen 10 nuevos casos por 100.000 personas. Las mujeres latinas y las mujeres asiáticas tienen 10 y 11.7 respectivamente nuevos casos por 100.000 personas. Y la mujer de raza blanca, la mitad, 5 nuevos casos por 100.000 personas. Por eso que métodos de detección en Estados Unidos, protocolos nacionales, como la incidencia es tan baja, no tenemos métodos rutinarios de detección. Otros factores de riesgo: teniendo historia de cáncer gástrico en un familiar directo, aumenta de 2.6 a 3.5 veces más el riesgo de tener cáncer de estómago. Fumar y consumir bebidas alcohólicas, la obesidad y una alimentación alta en alimentos ahumados y salados. Comer frutas y vegetales reduce el riesgo y tiene un efecto protectivo. Todos estos factores son importantes, pero
uno de los factores más importantes es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es un tipo de bacteria bien común que infecta al estómago y afecta a 2/3 de la población mundial. Se transmite por contacto, boca a boca o contacto con heces, por comida y agua contaminada, pero 10 y 15% de personas infectadas desarrollan úlceras en el estómago y duodeno. El Helicobacter pylori causa cierto tipo de gastritis que predisponen al cáncer de estómago. 90% de los pacientes con cáncer al estómago han padecido de infección de Helicobacter pylori. Pero, ojo, de todos los pacientes que tienen Helicobacter pylori en el mundo, que es un 2/3 de la población mundial, solamente 1% de personas con Helicobacter pylori, el cáncer gástrico ocurre. ¿Cómo se detecta el Helicobacter pylori? Hay muchas pruebas de sangre, pruebas de aliento, pruebas de heces o endoscopía. ¿Cómo se diagnostica el cáncer del estómago? Con endoscopía. Se utiliza la endoscopía para visualizar la mucosa gástrica, sacar biopsias y detectar diferentes tipos de gastritis y cáncer gástrico. Es la manera más precisa de detectar el Helicobacter pylori. En este gráfico pueden ver cómo una infección con la bacteria de Helicobacter pylori avanza cuando no se trata. En la parte superior izquierda se puede ver de los gráficos, se puede ver un estómago normal y si este estómago normal tiene una infección con el Helicobacter pylori y depende de la respuesta del sistema inmune, esto se puede convertir en gastritis. Al principio el gastritis puede ser no atrófica y depende también de los factores ambientales como el estilo de vida y dieta y la predisposición genética. Esto puede progresar a gastritis atrófica que después va hasta displasia. Displasia significa células precancerosas y esto puede eventualmente progresar hacia cáncer del estómago. ¿Cómo prevenimos el cáncer del estómago? No existe un protocolo universal para la detección del cáncer de estómago. Las estrategias de detección varían de acuerdo a la incidencia en cada país. En Japón y Corea del Sur, donde se ve un mayor índice de cáncer gástrico, se han implementado programas nacionales de detección con muy buenos resultados. Se detectó en 1999, Corea del Sur hizo su programa nacional y de ese programa se vio que se detectó más de 50% de cáncer al estómago en una etapa inicial. Recomendaciones. En países como el Perú, que tiene un alto índice de cáncer gástrico, se recomienda hacerse una endoscopía a partir de los 40 años de edad si existe antecedentes de cáncer al estómago en la familia y repetir los exámenes cada 1 a 2 años. Para los que no tienen antecedentes familiares, se recomienda hacerse los exámenes cada 2 a 3 años. Espero que esta charla les haya dado un poco más de información sobre lo que es el reflujo, cáncer de colon, cáncer gástrico y el hígado graso. Mi intención de esta presentación ha sido para educar e informar y así poder prevenir que estos males gastrointestinales progresen. Muchísimas gracias. Las gracias a ti, Chi-Wei. Y ahora pasamos a las preguntas. La primera pregunta que tenemos es, ¿la gastritis se puede confundir con reflujo gástrico? Muchas veces. Tengo muchos pacientes y todo el mundo le dice que tiene gastritis, y yo le pregunto, ¿y desde cuándo tiene gastritis? Desde hace 15 años. Gastritis generalmente es una condición que si te da síntomas se trata en 6 a 8 semanas. Si tienes una condición que demora 2, 3, 4, 5, 6 años, es reflujo. Y el reflujo es una condición que dura de por vida. Gracias, Chi-Wei. ¿Los medicamentos de bomba de protones pueden causar osteoporosis? Sí. Se hizo un estudio en Estados Unidos hace 3 a 4 años,
en los últimos 10 años ha habido mucha literatura sobre los efectos secundarios de este tipo de medicinas. Y mucha gente hace 3, 4 años estaban con mucho miedo de tomar estas medicinas por la causa de osteoporosis. Se usa un análisis en Colegio Americano de Gastroenterología, porque muchos de mis pacientes, por el miedo de los efectos secundarios, dejaron de tomar sus pastillas de la bomba de protones. Y un metaanálisis que la chance de tener osteoporosis de un paciente con la bomba de protones es 1 a 100,000 personas. Es bien baja. Entonces, también han tenido... Entonces, si una persona en verdad tiene reflujo, porque el reflujo puede causar hasta Barrett's y cáncer gástrico, en esas personas, tomar las medicinas de por vida, los beneficios son superiores a los riesgos. Si una persona en verdad tiene solamente acidez estomacal de vez en cuando, toma la medicina solamente de vez en cuando y evitar tomarlo frecuentemente. Entonces, el diagnóstico correcto hace que si las personas en verdad tienen reflujo, sí vale la pena tomar la medicina a largo plazo. Gracias, Chihuey. Si el hígado graso no presenta síntomas, ¿cómo puede detectarse? Cuando uno comienza a subir de peso, o si tiene el colesterol alto o tiene el síndrome metabólico, que es diabetes, una persona con diabetes, obesa o comienza a ganar de peso, hacerse una prueba de sangre. Una prueba de sangre, si comienzas a ganar de peso, es lo primero que te hace detectar que te puede aparecer el hígado graso. Y se detecta con una prueba de sangre de rutina en donde se chequean las enzimas hepáticas. ¿Y se puede revertir el hígado graso? Sí, el hígado graso y la esteatohepatitis se puede revertir, pero de esteatohepatitis a cirrosis, eso no se revierte. Por eso que es importante que si uno está ganando de peso o desarrolla diabetes o tiene diabetes por un buen tiempo, hacerse pruebas de sangre cada 6 meses a 1 año, para ver en las pruebas de rutina, porque como uno no va a tener síntomas, se va a detectar el hígado graso de esa manera. Gracias, Chihuey. ¿Hernia de hiato puede producir reflujo? Muchas veces. Hernia de hiato es parte del hiato parte del estómago, está subido sube al pecho, y eso es una de las causas más comunes de reflujo. Y cuando ves la enfermedad de Barrett, es cuando el hiato es más grande, más causa de enfermedades de Barrett se ve. Entonces, es muy importante, cuando hacemos la endoscopía, diagnosticamos la hernia hiatal. Gracias. Y otra pregunta, ¿cómo saber si uno tiene reflujo biliar? El reflujo biliar pasa, primero, que por eso esas pruebas que decimos la prueba uno sabe si tiene reflujo biliar o no, porque tiene que demostrar que el reflujo que tiene es no ácido. Las pruebas de pH que les había hablado, o la prueba de cápsula, el Bravo, detecta cuánta acidez tienes en el esófago. A veces uno ve que si la mayoría del reflujo que tienes no es de ácido y sientes que el ácido, sientes que tienes regurgitación, eso es reflujo biliar. Pero por eso la prueba de Bravo o de la manometría determina si tienes acidez, porque reflujo biliar no es ácido. Gracias, Chihuey. ¿Y si no tienes vesícula, te puede causar reflujo? El hecho de no tener vesícula no te causa reflujo. El hecho de no tener vesícula te causa diarrea. En 20% de pacientes que no tienen reflujo le da diarrea. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace la vesícula? La vesícula es el contenido donde la bilis se almacena. Cuando uno no tiene vesícula, la bilis se produce en el hígado y del hígado pasa a la vesícula. Pero cuando las personas que no tienen vesícula, ¿qué pasa? Que
que cuando uno come una comida graso, eso da estímulo al hígado a producir bilis. Porque como la bilis no está controlada, el hígado manda bastante bilis al estómago. Y el exceso de bilis del estómago que va al colon causa diarrea. Por eso que en los pacientes que no tienen vesícula, cuando comen una comida grasosa, le da diarrea. Gracias, Chihuey. ¿La metaplasia intestinal completa de la región de antro es reversible? No es reversible. Cuando tienes metaplasia intestinal, se queda así. Lo único que no puede progresar a cáncer o se puede quedar como así. Pero no, realmente una vez que tienes metaplasia intestinal se queda así. Gracias. Presento constantemente eruptos después de beber o comer alimentos eruptos y distensión abdominal después de beber o comer alimentos. ¿Qué examen debería realizarme? Una endoscopía. Si esto es frecuente, hazte una endoscopía porque puede que tengas una hernia yatal, puede que tengas inflamación en el estómago. Muchas veces es relacionado a la dieta. Hay que preguntarle al paciente si está tomando café, cosas picantes y grasosas, porque todo eso puede, especialmente las bebidas alcohólicas, puede causar de que el esfínter esofágico inferior se relaje y el ácido sube del estómago al esófago. Gracias, Chihuey. ¿Pólipos también causa anemia y pérdida de peso? ¿En dónde? ¿En el colon? Me imagino, no han especificado. Sí, sí, el pólipo generalmente no sangra mucho, al menos que los pólipos, no. El pólipo en sí no es un cáncer. Entonces, el pólipo, cuando son chiquitos o son medianos, no causan anemia y tampoco causan pérdida de peso. Cuando se convierte en un cáncer es donde causa la anemia y la pérdida de peso. Gracias. Helicobacter pylori es, bueno, creo que esto ya lo... Helicobacter pylori es causa de cáncer de estómago. Sí. Eso lo habías hecho en el gráfico, ¿no? Sí. Es una de las causas principales. No les dije el riesgo relativo, pero por ejemplo, un paciente que tiene un riesgo relativo, paciente con Helicobacter pylori, el riesgo relativo para causar cáncer de estómago es más de 6. O sea, por ejemplo, les hablé de las comidas grasosas o las comidas saladas, todo eso, el riesgo relativo es 1.6. Mira, la diferencia, 1.6 es un 6% y el otro es un 600%, 6 veces más. Entonces, que de todas las cosas que hemos hablado, el Helicobacter pylori en proporción es lo más importante. Gracias, Chihuey. ¿Dónde estamos? ¿Tiene que ver el hígado graso con la raza? No, más tiene que ver con los alimentos. Porque, por ejemplo, en África, que tiene la incidencia de hígado graso tiene 15%. Nosotros en Perú y en Estados Unidos tenemos 1 a 3. 1 de 3 personas, 30%. En África, 14.5%. Pero los estudios, si los africanos comienzan a adaptar la dieta americana, la dieta occidental, su incidencia sube. Entonces se ha demostrado que esto es un proceso de alimentación y de gordura. Por eso que por la epidemia de la obesidad, tanta gente en Estados Unidos, en Norteamérica, en los países desarrollados, por la epidemia de la obesidad, el hígado graso y el esteatohepatitis ha subido. Se proyecta, por ejemplo, el año pasado hicimos 1.350 trasplantes por hígado graso, por esteatohepatitis. Se proyecta en el 2030 que se va a hacer cerca de 2.600 trasplantes de hígado graso, solamente. Gracias, Chihuey. Una persona que elimina mucosidad blanca por el recto, ¿es algún síntoma de enfermedad de colon? Todo depende de qué más tiene. Porque uno puede tener el colon irritable y tiene mucosidad. Uno puede tener la enfermedad de Crohn's o enfermedades ulcerativas.
Entonces, eso es un síntoma no es específico. Si uno tiene, todo depende del historial. Si el paciente tiene historial en la familia de Crohn's, de enfermedad de Crohn's o colitis ulcerativa, o sea, eso, moco en el recto no es algo que puede definir precisamente. Todo depende de qué otras condiciones aparecen al mismo tiempo. ¿Qué problemas puede causar si hay presencia de divertículos en el colon? Muy buena. Divertículos es la formación de bolsitas en el colon que realmente se pasa en el lado izquierdo del colon, pero en los asiáticos realmente comienza en el lado derecho. Pero diverticulosis generalmente es un problema que comienza más de los 50 años y más viene de los 60, 70 años. Son bolsitas en el colon y esas bolsitas, 15% de pacientes con diverticulosis pueden presentar en el futuro inflamación o sangrado. Se hizo una prueba, en Estados Unidos vemos bastante, la única vez que no veo diverticulosis hemiplática es cuando estoy durmiendo, porque todos los días lo veo, ¿ya? Y lo que vemos es que una de las causas de diverticulosis es falta de fibra, ¿okay? Entonces, la recomendación es tomar fibra. Nosotros damos Citrucel, Metamucil, Benafiber, una cucharada 2 veces al día, con 8 onzas de agua. ¿Qué pasa? Hicieron un estudio de 3,000 pacientes usando mesalamina, un medicamento que usamos para la colitis y que es un medicamento caro. Lo dimos a 3,000 pacientes por 2 años y el efecto fue 0. Sabemos que aunque sean las medicinas caras, no hay nada que ha probado que algo barato, como la dieta, bajar la comida grasosa y subir la alimentación de fibra y tomar fibra. Gracias, Chihuay. Llevo una sonda urinaria desde hace 6 meses porque en mi historia clínica es vejiga distensiva y todavía no pueden realizarme una colonoscopía. ¿Qué me recomendaría? ¿Por qué no le pueden... Tener una sonda en la vejiga no es contraindicación para hacerse una colonoscopía. Nosotros lo hacemos rutinariamente. Entonces, bueno, entonces significa que sí se lo puede hacer ¿no? ¿Ya? A ver. Espérame, perdón. ¿Es bueno tomar probióticos? Muy buena pregunta. Mucha gente y muchos pacientes toman probióticos, pero en verdad no hay estudio que define que los probióticos ayudan o no ayudan. Porque yo le digo a mis pacientes, mira, si tú crees que los probióticos te ayudan, tómalo, no te va a causar daño. Pero no hay ningún estudio que dice que los probióticos son superiores a lo demás. Así que yo normalmente no doy probióticos. Hay gente que va a las tiendas naturistas y a los health stores y se compran los probióticos, pero no hay estudio. Recién ha salido un estudio porque mucha gente viene y tiene toda su lista y tiene que decir que toma sus probióticos y eso. Si tú crees que te ayuda o puede tener un efecto de placebo y te ayuda, tómalo. No te va a hacer daño. Pero no hay prueba que concluye que los probióticos son superiores y no es una cosa que nosotros ya no prescribimos porque no hay ningún estudio que dice que eso es superior a placebo. Gracias. ¿Y qué frutas recomiendas para cuidar bien nuestro estómago? Papaya, comer, por ejemplo, papaya que no es ácido, puedes comer manzanas, uvas, con tal que no sea ácido, con tal que no sea naranja, puedes comer melocotón, duraznos, ¿no? Cosas que no sean sandía. Lo que no queremos es que comer cosas ácidas, como naranja, toronja, piña, limón, mandarinas. ¿Y estos mezclados se pueden? Ácido es ácido, lo mezclas, no los mezclas, también es ácido. O sea que si comes papaya con naranja, igual ya tienes el ácido. Claro. Ok, gracias.
¿Por qué me suena el estómago solo cuando me acuesto? Sonar el estómago es un síntoma bien, no es específico. Te da sonamiento a gente que está estreñida, a gente que ha comido algo. Si comes, por ejemplo, mucho comida con brócoli, coliflor, te da bastante gas, embotamiento, te puede sonar el estómago. O sea, el sonar el estómago hay muchas razones. Con tal que no tengas síntomas de alarma, que pérdida de peso o que tengas dolor. Pero el sonar el estómago tiene también mucho que ver del tipo de comida que has comido. Gracias. Y si uno tiene reflujo y tose siempre, incluso tiene flema, ¿es por reflujo? Mira, porque no solamente porque tienes reflujo no significa que no tienes otras condiciones. So que tenemos que ver que se examinan otras condiciones, pues puedes tener reflujo y asma, puedes tener reflujo y bronquitis. O sea que el hecho de tener reflujo no significa que no puedes tener otras condiciones. O sea que las otras condiciones se tienen que estudiar. Gracias, Chihuahua. Después de un cáncer de colon que no requirió quimioterapia, ¿qué controles periódicos se deben hacer? Después de un cáncer de colon, si se hizo una resección, lo que normalmente hacemos es, después del cáncer de colon y después de la resección sin quimioterapia, hacemos una colonoscopia al año, si eso está normal, cada 3 años y después cada 5 años. Cuando después del cáncer de colon, lo más largo, o sea, lo más alejado del cáncer de colon, la chance de recurrencia es la más baja. Lo más cercano es la chance de recurrencia a los 6 meses al año del cáncer. Entonces, hacerse el examen al año después de que se diagnosticó el cáncer de colon es lo más importante. Si eso sale negativo, hacemos 3 años. Si eso es negativo, lo pasamos a 5 años. Gracias, Chihuahua. ¿Y las hemorroides pueden ser un paso para cáncer de colon? Para nada. Hemorroides no tienen ninguna influencia para el cáncer de colon. Hemorroides lo que son venas que se inflaman y pueden sangrar. Sí. Pero no hay, eso no. He visto, la mayoría de los hemorroides son bien, te dan sangrado, pero es bien leve. Pero he visto pacientes con hemorragias masivas he visto 3 pacientes en los últimos 10 años en que han tenido tanta hemorragia de los hemorroides que su hemoglobina bajó de 14 a 6. Y la única manera como pudimos resolver ese problema, le puse bandas en el hemorroide, podemos poner ligas en los hemorroides y así lo tratamos. Pero hemorroides no es factor de riesgo para cáncer. Bueno, creo que al principio de tu presentación, el café, ¿de qué manera afecta la salud gastrointestinal? Eso está al principio de tu presentación. El café lo que causa es, como el café es ácido, lo que causa es que el esfínter esofágico inferior se relaja y el ácido comienza a subir del estómago al esófago. Por eso que muchos de mis pacientes cuando toman café sienten ese ardor después de tomar el café. Gracias. ¿Y la diverticulosis puede originarse por consumir mucha grasa? Sí. En los países y la gente que come mucha grasa, cuando uno come mucha grasa, tiendes a estar estreñida. Y cuando el colon comienza a trabajar bien fuerte, comienza a salir divertículos. Y esos divertículos es porque falta mucha grasa y falta de fibra. Las personas que comen bastante carne roja, se desarrollan los divertículos. Sí, gracias. Me encontraron por lo menos 4 pólipos hiperplásicos en mi colonoscopía. En mi colonoscopía, colon ascendente y colon sigmoideo. ¿Debo esperar 10 años para repetir la colonoscopía o debo hacerla más antes? Es muy buena pregunta. Generalmente, y eso depende del patólogo, generalmente pólipos hiperplásticos que no son precancerosos y que son
benignos los encontramos en el recto y son pequeños. Pólipos hiperplásticos en el colon ascendiente y en el colon transverso, y si son más depende del tamaño, los patólogos pueden confundir eso, el pólipo hiperplástico, a lo que nosotros decimos adenomas cerradas, o C-cell serrated adenomas que le decimos nosotros. Entonces, el patólogo tiene bastante dificultad de diferenciar esos dos tipos de pólipos. Pólipos hiperplásticos en el lado derecho no son como los del recto. Y en esos pacientes, nosotros, depende del tamaño, los chequeamos cada 3 a 5 años. No esperamos 10 años, a pesar de que no sean adenomas. Ok, gracias. Es bueno tomar en ayunas agua tibia con jugo de limón porque da mucho gas. Bueno, justo es ácido. como digo, el ácido no ayuda no es lo que más, lo que afecta al estómago. No, yo no lo recomendaría eso. Gracias. ¿El reflujo gástrico produce faringitis crónica? Sí puede producir en casos extremos. ¿Y el tener esófago de Barrett es riesgo de cáncer? ¿Qué síntomas se tendría? Los mismos síntomas. O sea que, y lo que uno tiene que tener más cuidado es que el síndrome de Barrett pasa después de muchos años. Y cuando el esófago, las células del esófago se comienzan a poner con células precancerosas, uno pierde la sensibilidad del esófago. Entonces, cuando uno tiene mucho reflujo por mucho tiempo, por muchos años, a veces ni sientes los síntomas, tienes menos síntomas. Entonces, la única manera de vas a diagnosticar es haciendo endoscopía, porque vas a sospechar porque este paciente tiene historial de reflujo en el pasado, pero no en el presente, porque con el Barrett, a veces el esófago comienza a perder su sensibilidad y los pacientes que tienen bastante Barrett a veces no sienten nada. Entonces, en esos pacientes tú tienes que sospechar. Yo tuve un paciente justamente como hace 4 años que vino a hacerse para un examen de colon y yo le pregunté, ¿tienes reflujo? Sí, pero eso hace 20 años. Ya hace 10 años no tengo nada. No siento nada, pero yo antes tomaba y yo tenía bastante reflujo, pero los últimos 3 años no siento nada. Por este historial, yo le digo, mira, te voy a hacer el examen del colon y te voy a hacer endoscopia al mismo tiempo porque te voy a chequear para chequear el Barrett. ¿Qué le vi? Le vi un cáncer esófago inicial y lo removimos endoscópicamente. Lo removimos el cáncer endoscópicamente sin tener que cortar el esófago. Solamente porque le pregunté su historial que pasó hace 10 años. No tenía ningún síntoma por 4 años. Maravilloso. Gracias, Chihuey. ¿El colon irritable tiene cura? El colon irritable tiene hay muchos factores que causan el colon irritable. Entonces, el colon irritable puede ser predominante diarrea, predominante estreñimiento o alternador entre diarrea y estreñimiento. No tiene cura, pero tiene manera cómo tratarse, porque hay muchos factores que afectan el colon irritable. El estrés, la mayoría de los pacientes con mucho estrés y depresión tienen colon irritable. A veces los pacientes, yo le pregunto a mis pacientes si pueden dormir bien, porque cuando uno no duerme bien, al siguiente día los pacientes con colon irritable se le hincha el estómago y tienen dolor. Entonces le damos una medicina para dormir y que baje la sensación de hinchazón en el estómago. Cura no hay, pero sí hay muchos tratamientos el problema es que mucha gente dice, hay colon irritable en tu cabeza y la gente sufre por muchos años. El colon irritable se puede tratar, hay que comprender al paciente porque no es un problema fácil de tratar, pero si uno comprende al paciente y entiende y le da la aserción que este es un problema que se puede tratar en el futuro, ¿no? En el presente y en el futuro, los pacientes se mejoran. Gracias, Chihuey. ¿Crees que el mayor factor de riesgo para los asiáticos y latinos se debe al tipo de alimentación? Parte de eso, como digo, porque el tipo de comida que comemos, lo que es la comida picante, la comida con mucho condimento y la sal, es parte de eso, sí, pero otro es parte genético. Y también porque en los países donde hay más Helicobacter pylori por la higiene, como en el Perú, ¿no?
también como el Helicobacter pylori es tan frecuente, entonces eso también es una razón principal para tener cáncer del estómago. Gracias, Chihuahua. Y si uno tiene reflujo, bueno, dice que se debe tomar todos los días, o cuáles son los efectos secundarios de TECTA. Ya, mira, si tienes, por ejemplo, reflujo y el reflujo, primero que tienes que hacer la dieta, pero si haciendo la dieta todavía no es suficiente porque tienes una hernia hiatal, entonces te damos la medicina, el omeprazol, te lo damos a largo tiempo. Los efectos secundarios son bien bajos, te puede dar un por ciento te da diarrea, generalmente te puede afectar los riñones en uno de 100,000 personas, osteoporosis de 100,000 personas, o sea, los efectos secundarios son bien bajos y no son frecuentes. Entonces, un paciente que tiene reflujo diario, sí vale la pena tomar la medicina todos los días. ¿Cómo tomas la medicina? Hace la diferencia. Si tú tomas el omeprazol, que es la medicina más común, y lo tomas solamente, si lo tomas, la hora cómo tomas la medicina, a qué hora tomas la medicina, hace bastante diferencia. Todos tenemos un ritmo circadiano, o sea, de cuánto producimos el ácido. Hemos hecho estudios, el ácido se produce, donde producimos más ácidos en la mañana apenas te despiertas. Entonces sabemos que si tomas la medicina apenas te despiertas es donde vas a cortar más ácido porque en ese momento, en la mañana es donde produces más ácido. También, el omeprazol como viene, tal como viene, es 5% activo. Cuando tú tomas el omeprazol y esperas media hora y comes, cuando comes produces ácido. Y ese ácido hace que el omeprazol de 5% activo se convierta en 75% activo. Entonces, recomendamos tomar el omeprazol o el lansoprazol, todas estas medicinas, apenas te despiertas en la mañana, media hora antes del desayuno. Hay muchas personas que dicen, yo no tomo desayuno, entonces estás tomando solamente 5% de tu medicina. Si no tomas el desayuno, no vas a activar la medicina, entonces la medicina no va a funcionar como debe ser. Gracias, Chihuahua. ¿Cuándo es recomendable hacer aquí dice colectomy? ¿Colectomy para qué? No Para especifican. Sacarse el colectomy significa sacarse el colon. Solamente si la única manera que te sacas de parte del colon es cuando tienes cáncer de colon. Porque ahora tenemos hasta con stage 0, o sea, tenemos los pólipos que son, antes los pólipos de 3, 4 centímetros no lo podíamos sacar endoscópicamente. Ahora con nuestras técnicas, antes sacamos pólipos de medio centímetro a 1 centímetro. Yo he sacado pólipos de 6 a 7 centímetros endoscópicamente. O sea que lo podemos hacer todo con endoscopio sin tener que usar ni una cirugía. Antes, en el pasado, un pólipo de 3, 4 centímetros lo mandamos al cirujano y el cirujano te cortaba el colon. Nosotros lo hacemos endoscópicamente y te sacamos el pólipo de 3 a 4 centímetros sin tener que, y te vas a la casa a las 2 horas, sin tener que tener una cirugía. Porque antes era un problema quirúrgico, ahora es un problema endoscópico. Gracias, Chihuahua. ¿El silent reflux puede causar cáncer también? También. Reflujo es reflujo. Silent o not silent. Reflujo es reflujo. Porque hemos hablado, yo les hablé de los típicos síntomas de reflujo que es ardor y disfagia y todo eso. Eso se llama 80% de pacientes tienen los síntomas típicos de reflujo. Pero 20% de pacientes que tienen reflujo no tienen nada de acidez, solamente tienen dolor y hinchazón. Entonces, por eso es tan difícil, por eso que mucha gente en todo el mundo dice, es mi gastritis porque lo tenía hace 15 años. No tiene gastritis, tienes reflujo, porque eso no dura 15 años. Un dolor de estómago que te da y te viene por 10, 15 años es reflujo, pero no se manifiesta con acidez, se manifiesta con dolor y hinchazón. Gracias. Y ¿hay algún tratamiento nuevo para esofagitis eosinofílica? Sí, nosotros, esofagitis eosinofílica es una condición donde es como una reacción alérgica del esófago y eso produce que la comida no baja bien. El primer tratamiento, o sea que es como
generalmente se da a los pacientes, a los pacientes que también tienen historial de asma. O sea que en vez de esos pacientes tienen una reacción alérgica al esófago. Entonces el esófago se irrita y los pacientes con eosinophilic esophagitis, que decimos, no pueden comer bien y realmente le dilatamos el esófago. ¿Y qué es lo alérgico a qué? 50% de pacientes con eosinophilic esophagitis, que le decimos nosotros, son alérgicos a la leche y al wheat, al trigo. So, tú quitas leche y trigo a esa dieta, 50% los pacientes se van a mejorar. Nosotros le decimos los 6 grupos mayores de comida. El problema es que si tú quitas los 6 tipos de comida, de mayores de comida a la gente, nadie va a tolerar ese estudio. Se hizo un estudio justo en mi universidad en Northwestern que se trató eosinophilic esophagitis y no, después de 8 meses, todos los participantes del estudio se salieron del estudio porque no pudieron aguantar esa dieta. Porque es imposible sacarte todos los mayores grupos de comida que existen. Entonces, generalmente, la primera línea de tratamiento es darte omeprazol, los inhibidores de protones, ¿no? Te damos eso. Eso cura mucho de los... Si eso no ayuda, la siguiente es esteroides, como budesonida, o te damos medicinas de alergia como el Singulair, que también damos para esa condición. Gracias. Mi hermana tiene múltiples familiares, pólipos. Ella fue recomendada para tener el colectomy, porque colectomy fue recomendado. ¿Cuándo le puede ayudar? Okay. ¿Cuánto le puede ayudar? Todo depende. Hay síndromes familiares. Hay lo que nosotros le decimos el Lynch syndrome, que es, nosotros le decimos el síndrome del Lynch, que es en que tienes 3, nosotros le decimos la criteria de Ámsterdam, que nosotros decimos 3, 2, 1. 3 pacientes envueltos, 2 por 2 generaciones y uno de las personas menores de 50 años. Si tienes ese historial, generalmente muchos de esos pacientes tienen el Lynch syndrome, pero colectomía no recomendamos a nadie, al menos que tienes familial polyposis. Familial polyposis es una condición que comienza a los años 12 años y el pólipo está lleno de 100 o 200 o 300 pólipos. Es la única manera. Si tienes 40, 50 pólipos o 30 pólipos, también se lo podemos sacar. No recomendamos colectomía. Solamente si tienes familia poliposis, y a esos pacientes le hacemos una prueba genética para saber si ellos pertenecen a ese tipo. Sin prueba genética no le haríamos nada. Se hace una prueba genética porque tiene un síndrome que es familia poliposis. Ahí comenzamos a chequear a los niños a los 12 años para prevenir el cáncer de colon. En pacientes con Lynch syndrome, que es la otra enfermedad familiar, comenzamos a los pacientes a chequear a los años 20, 22, le hacemos una colonoscopia. El único con una colectomía es si tienes el familia poliposis, porque las otras condiciones no necesitan colonoscopia, no necesitan que se te saquen el colon. Gracias, Chihuahua. Dice, si la idea es no comer naranjas, mandarinas, limón o comerlas de vez en cuando, es porque si no, entonces sí son fuentes de vitamina C. Puedes conseguir tu vitamina C en pastillas, en otras vitaminas, porque no tiene que ser ácido. Pero porque hojas si tienes reflujo y el reflujo es severo, en verdad, tratar de evitar lo más posible es la mejor estrategia. Manzanas, kiwi, kiwi creo que también es ácido, pero manzanas también tienen vitamina C. Manzana puede comer, sí. Y hojas verdes también, ¿no? Sí. Tienen vitaminas C. Gracias, Chihuahua. Y había una pregunta de chía. Bueno, ya la perdí. Ya. ¿Qué opina del consumo de la chía, linaza, semillas de ajonjolí y quinoa? Mira, tienen bastante fibra, que comen todo lo que quieran, porque todo lo que sea alto en fibra, como ves, frutas y vegetales y fibra ayuda para la diverticulosis,
ayuda para, es sano, o sea, que coman, que es bajo en carbohidratos, que lo coman. Es algo bueno para el sistema digestivo. Gracias. ¿Y los divertículos desaparecen con el tiempo o con una alimentación saludable? No, solamente una vez que tiene divertículos, eso no desaparece. La fibra solamente hace que retarde la progresión de diverticulosis, pero una vez que tienes diverticulosis, te quedas con lo que tienes. O sea, no, una vez que uno ha desarrollado diverticulosis, que son las bolsitas en el colon, no se puede hacer nada al respecto. ¿Es mejor evitar las bebidas carbonatadas como agua mineral con gas o las gaseosas para pacientes con reflujo o con esofagitis eosinofílica? Sí, igual, porque igualito tienen reflujo. Entonces, sí, evitar las bebidas carbonadas es muy importante y eso va a ayudar. ¿El Escherichia coli recurrente podría causar cáncer? No. Escherichia coli te causa diarrea, que es recurrente, ¿no? Eso es lo que nosotros lo decimos cuando uno es la diarrea de viajeros, eso es lo que causa el Escherichia coli, pero no es causa de cáncer recurrente. Alguien pregunta, ¿cuáles eran los nombres de la fibra que recomiendas a sus pacientes con divertículos? Aquí vendemos Benefiber, pero cualquier fibra, o sea, Citrusel, Metamucil, ¿no? Comes una cucharada grande de sopa con 8 onzas de líquido, lo mezclas, lo tomas 2 veces al día, en la mañana y en la noche. ¿Qué preparación recomiendas antes de una colonoscopía? Hay varias preparaciones. Hay uno que es el galón, que es el Golightly, que el sabor es feísimo y es horrible. Pero han salido muchas otras nuevas. Hay una que se llama Clempick, que es de 8 onzas 2 veces al día, que no tiene ni sabor, lo tomas, es fácilmente, y la gente que lo toma no se queja, porque es comparación del otro, el otro es un sabor amargo, feo, y cuando estoy de guardia en las noches, siempre me llaman por teléfono cuando no toleran su preparación, es porque están tomando el Golightly. ¿Qué causa el estreñimiento? ¿Falta de líquidos o el tipo de alimentación? Las dos cosas, falta de líquido y falta de fibra, causa de estreñimiento. Pero hay gente, por ejemplo, especialmente en las mujeres, comenzando de la pubertad, le comienza a dar, le dicen slow transit constipation, le dicen que el estreñimiento es de un tránsito bien despacio y que el colon lo tienen bien largo. Entonces, esas personas, por ejemplo, de joven, tienen estreñimiento de por vida. Y dice, cuando tú les preguntas, realmente dice, sí, he tenido, especialmente mujeres, estreñimiento, he tenido desde que he tenido 15 años, lo tienen de por vida. Es una condición bien común en mujeres. Gracias, Chihuey. Cuando uno sufre de reflujo, ¿es normal tener sed? ¿Sentir sed? No necesariamente. No hay relación. No. ¿Y qué hay de cierto de que no se debe tomar leche? ¿Causa alguna enfermedad? La leche solamente causa enfermedad cuando uno tiene intolerancia a la lactosa. Si uno tiene intolerancia a la lactosa, la leche te da hinchazón, te da malestar. Si uno no tiene intolerancia a la lactosa, en verdad no hay problemas. Y la intolerancia a la lactosa te puede dar hinchazón, diarrea, y te puede dar todo, síntomas así que comienza a dolerte la parte baja del abdomen. Chihuey, muchísimas gracias en nombre de la Asociación Peruano-China por una importante conferencia, ya que la información que has compartido con nosotros no solo nos hace tomar conciencia que no debemos ignorar aquellos malestares que no se van y que un chequeo temprano puede salvar vidas. Recuerden, amables asistentes, que esta conferencia y toda la programación de esta semana y las anteriores están disponibles en el Facebook de la APC. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche.
Los que deseen contactarse con el doctor Ricardo Li Yuen, estamos colocando su correo electrónico en el chat de ambos, el Zoom y de Facebook. Además, quería informarles que para el próximo jueves 17 de septiembre a las 8 de la noche tendremos al neurólogo pediatra, el doctor Daniel González, jefe del Departamento de Pediatría del Instituto Nacional de Salud del Niño, con el tema Autismo Infantil, una pandemia diferente. Quedan cordialmente invitados. Chihuey, tus palabras de despedida, por favor. Bueno, ha sido un honor hacer esta presentación. En verdad me ha dado mucho gusto llegar a mi gente, la gente de la colonia, y poder compartir todas las experiencias que he tenido en los últimos 25 años como gastroenterólogo para poder ayudar y prevenir y educar ¿no? a mis amistades, porque mucha gente de que estos son mis amistades, mis familiares y la gente de la colonia, porque en verdad he estado tan separado de la colonia que estoy tratando de, si en algo les puedo ayudar, me gustaría aportar en algo para poder compartir mis conocimientos y mis experiencias. Gracias, muchísimas gracias, Chihuey. Buenas noches a ti y a todos los asistentes. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.